Perfecto, le dije a mi nuera Marlene cuando me anunció que 25 personas de su familia vendrían a pasar la Navidad en mi casa. Me voy de vacaciones. Ustedes cocinan y limpian. Yo no soy empleada. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Pero lo que ella no sabía era que la verdadera sorpresa apenas comenzaba. Mi nombre es Susana, tengo 66 años, y durante los últimos 5 años he sido tratada como la sirvienta de mi propia casa. Todo comenzó cuando mi hijo Renato se casó con esa mujer. Desde el primer día, Marlene decidió que yo era su empleada personal. Susana, tráeme café. Susana, limpia esto. Susana, cocina para mis invitados. Y yo, como una tonta, siempre obedecía. Creía que así mantendría unida a mi familia. Pero había llegado mi límite. Ese martes de diciembre, Marlene entró a mi cocina como siempre hacía, sin tocar la puerta, con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Llevaba puesto un vestido rojo carísimo que seguramente había pagado con el dinero de mi hijo. Sus tacones repiqueteaban contra mi piso de cerámica como martillazos en mi paciencia. Susana, me dijo con ese tono condescendiente que usaba conmigo, tengo noticias maravillosas. Toda mi familia va a pasar la Navidad aquí. Son solo 25 personas. Solo 25 personas. Como si fuera poco. Como si yo fuera una máquina de cocinar y limpiar. Vi cómo sus ojos brillaban de malicia mientras continuaba con su plan maestro. Se acomodó en mi silla de la cocina, cruzó las piernas y comenzó a enumerar como si estuviera leyendo una lista de compras. Ya hablé con mi hermana Griselda, mi prima Evelyn, mi cuñado Enrique, mi tío Elías. Todos van a venir. También vendrán mis sobrinos, mis primos segundos, los hijos de Griselda. Será una Navidad perfecta. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción de pánico habitual. Por supuesto, tú te encargarás de todo. La comida, la limpieza, servir las mesas. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Recordé todas las veces que había preparado cenas para sus amigos mientras ella se llevaba el crédito. Todas las veces que había limpiado después de sus fiestas mientras ella dormía hasta mediodía. Todas las veces que había sido invisible en mi propia casa. Necesitaremos 3 pavos, por lo menos, continuó, ignorando mi silencio. Y ese postre de chocolate que haces tan bien. Ah, y tendrás que decorar toda la casa. Quiero que se vea perfecta para las fotos de Instagram. Esperó mi típico sí, Marlene sumiso. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, algo dentro de mí se había roto para siempre. La miré directamente a los ojos, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Perfecto, repetí, viendo cómo su sonrisa comenzaba a desvanecerse. Será una Navidad perfecta, para ustedes, porque yo no estaré aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marlene parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. El repiqueteo de sus tacones se detuvo abruptamente. ¿Cómo que no estarás aquí?, logró articular finalmente, su voz temblando ligeramente. Se incorporó en la silla, su postura perfecta comenzando a desmoronarse. Exactamente lo que escuchaste. Me voy de vacaciones. Ustedes pueden cocinar, limpiar y servirse solos. Yo no soy su empleada. Vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar levemente. La taza de café que había estado sosteniendo tintineó contra el platillo. Por primera vez en 5 años, Marlene no sabía qué decir. Pero Susana, balbuceó, ya les dije a todos que vengan. Ya está todo planeado. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi casa. Esas 4 palabras cayeron como una bomba en la cocina. Marlene se quedó boquiabierta, su rostro pasando del shock a la indignación. Se levantó bruscamente, sus tacones volviendo a repiquetear, pero esta vez con desesperación. Esto es ridículo. Renato no va a permitir esto. Renato puede opinar lo que quiera, pero la decisión ya está tomada. Por primera vez, yo tenía el control. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mi decisión no había sido espontánea. Llevaba meses planeando esto. Y tenía mis razones. Razones que pronto los dejarían a todos sin palabras.
La expresión de Marlene cambió de shock a furia en cuestión de segundos. Sus mejillas se enrojecieron y sus ojos se entrecerraron como los de una serpiente a punto de atacar. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal como siempre hacía cuando quería intimidarme. ¿Sabes qué, Susana? Siempre supe que eras una egoísta. Pero esto es el colmo. Su voz se volvió venenosa, cada palabra cargada de desprecio. Mi familia viene de lejos, algunos desde otros países, y tú vas a arruinarles la Navidad por un capricho. Un capricho. 5 años de maltrato, humillación y abuso emocional, y ella lo llamaba un capricho. Sentí como la rabia subía por mi pecho, pero me mantuve serena. Había aprendido a controlar mis emociones después de tanto tiempo siendo su víctima. No es mi problema, respondí con una calma que la descolocó aún más. Deberías haber consultado antes de invitar a 25 personas a mi casa. Nuestra casa, gritó, perdiendo completamente la compostura. Renato es tu hijo. Esta casa será nuestra algún día. Ahí estaba. La verdad que siempre había estado flotando en el aire, pero que nunca se había dicho en voz alta. Marlene no me veía como familia. Me veía como un obstáculo temporal antes de heredar todo lo que yo había construido con años de trabajo y sacrificio. Interesante perspectiva, murmuré, observando cómo sus pupilas se dilataban de pánico al darse cuenta de lo que había revelado. Muy interesante. En ese momento, escuché las llaves en la puerta principal. Renato había llegado del trabajo. Marlene corrió hacia él como una niña que va a quejarse con papá, sus tacones golpeando el piso con urgencia desesperada. Renato, tu madre se ha vuelto loca. Dice que no va a ayudar con la Navidad. Dice que se va a ir de vacaciones y nos va a dejar solos con toda mi familia. Escuché sus voces amortiguadas desde la sala de estar. Marlene hablaba atropelladamente, su tono agudo y dramático. Renato murmuraba respuestas que no podía distinguir. Después de unos minutos, sus pasos se acercaron a la cocina. Mi hijo apareció en la puerta, su traje arrugado después de un día de oficina, su rostro cansado pero molesto. Detrás de él, Marlene lo seguía como una sombra, con los brazos cruzados y una expresión triunfante. Claramente esperaba que él me pusiera en mi lugar. Mamá, comenzó Renato con ese tono paternalista que había adoptado desde su matrimonio. Marlene me contó sobre tu decisión. ¿No crees que está siendo un poco dramática? Dramática. Mi propio hijo me llamaba dramática por negarme a ser la sirvienta de su esposa. Sentí algo frío y duro asentarse en mi estómago. Algo que había estado creciendo durante meses, finalmente cristalizó en ese momento. No, Renato, no estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. Pero mamá, es Navidad. Es tiempo de familia. Marlene ya invitó a todos. No podemos cancelar ahora. No dije que cancelaran. Dije que yo no estaré aquí. Marlene se adelantó, poniéndose entre Renato y yo como una barrera humana. ¿Ves lo que te digo? Se ha vuelto completamente irracional. ¿Qué van a pensar mis familiares? ¿Qué voy a decirles? Diles la verdad, respondí tranquilamente. Que asumiste que yo sería su empleada sin consultármelo, y que te equivocaste. Renato suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello como hacía cuando estaba frustrado. Mamá, sé razonable. Sabes que Marlene no puede cocinar para 25 personas sola. ¿Y por qué no? Yo he cocinado para sus fiestas desde hace años. Es hora de que aprenda. Pero yo trabajo, protestó Marlene. No puedo tomarme días libres para cocinar. Mi carrera es importante. Su carrera. Una posición de medio tiempo en una boutique que probablemente había conseguido gracias a las conexiones de Renato. Pero, por supuesto, su carrera era más importante que mi tiempo, mi energía, mi dignidad. Entonces contraten catering, sugerí con una sonrisa dulce. Hay muchas opciones excelentes en la ciudad. El catering cuesta una fortuna, exclamó Renato. ¿Por qué gastar miles de dólares cuando tú puedes? Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Cuando tú puedes hacerlo gratis. Como siempre. Como la empleada que cree que soy.
El silencio se extendió entre nosotros como una grieta que se hacía cada vez más profunda. Marlene y Renato intercambiaron miradas nerviosas. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, tratando de encontrar una manera de manipularme para que cediera. «Mira, mamá», dijo Renato finalmente, adoptando un tono más suave, «sé que últimamente has estado sensible. Tal vez estés pasando por algunos cambios hormonales». ¿Cambios hormonales? ¿En serio me estaba reduciendo a una mujer histérica en la menopausia? La furia que había estado conteniendo comenzó a hervir bajo la superficie, pero me las arreglé para mantener mi voz estable. «No hay nada hormonal en esto, Renato. Hay algo muy claro: respeto. Y durante 5 años, ni tú ni tu esposa me han mostrado ninguno». «Eso no es cierto», protestó Marlene. «Siempre te hemos tratado bien. Eres parte de la familia. Parte de la familia que sirve, limpia y cocina mientras ustedes se divierten. Parte de la familia que nunca es consultada, pero siempre es esperada que obedezca». Renato se acercó a mí, poniendo su mano en mi hombro como solía hacer cuando era niño y quería algo. Pero ya no era el niño dulce que había criado. Era un hombre que había elegido a su esposa sobre su madre en cada conflicto de los últimos 5 años. «Está bien, mamá. Entiendo que estés molesta. Pero piénsalo, es solo una semana. Después de Navidad, todo vuelve a la normalidad». La normalidad. Su normalidad donde yo era invisible excepto cuando me necesitaban. Donde mis sentimientos no importaban mientras su vida fuera cómoda. Donde mi casa había dejado de ser mi refugio para convertirse en su hotel personal. No, Renato. Las cosas no van a volver a la normalidad. Porque yo me voy mañana. Los dos se quedaron helados. Marlene fue la primera en reaccionar, su voz subiendo una octava. «Mañana». «Mañana», confirmé, disfrutando del pánico que comenzaba a brillar en sus ojos. «Ya tengo todo arreglado». Lo que no sabían era que realmente tenía todo arreglado. Pero no de la manera que ellos pensaban. «Esto es una locura», gritó Marlene, sus ojos desorbitados mientras caminaba de un lado a otro de mi cocina como un animal enjaulado. «No puedes irte mañana. Es imposible. Mi familia llega en 3 días». «Pues deberías haber pensado en eso antes de dar por sentado que yo sería su empleada», respondí, manteniendo mi voz serena mientras lavaba tranquilamente mi taza de café. Cada movimiento calculado para demostrar que no me inmutaba su dramática actuación. Renato se quedó allí parado, moviéndose nerviosamente de un pie al otro, claramente dividido entre apoyar a su esposa histérica y tratar de razonar conmigo. Sus ojos saltaban entre nosotras dos como si estuviera viendo un partido de tenis muy tenso. «Mamá, por favor», murmuró finalmente. «Al menos dinos a dónde vas. ¿Cuándo vas a volver?» «Voy a visitar a mi hermana en Miami», mentí suavemente. «Y vuelvo después de Año Nuevo». La mentira salió tan naturalmente que hasta yo me sorprendí. Pero era necesaria. No podían saber mis verdaderos planes. Todavía no. Después de Año Nuevo, Marlene prácticamente se atragantó con sus propias palabras. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ya les dije a todos que vengan. Mi tío Elías ya compró los boletos de avión desde Colombia. Griselda canceló sus planes. Evelyn pidió días libres en su trabajo. Esos son sus problemas, no los míos. Vi cómo la desesperación comenzaba a reemplazar la rabia en el rostro de Marlene. Sus perfectas manos manicuradas temblaban mientras se aferraba a la encimera de mármol, sus nudillos blancos por la presión. «Susana», su voz cambió súbitamente, volviéndose melosa y manipuladora. «Sabes que siempre te he considerado como una segunda madre. Eres tan importante para mí, para nosotros. No puedes abandonarnos así». Ahí estaba. El cambio de táctica. De la furia a la manipulación emocional. Había visto esta jugada muchas veces antes. Pero ya no funcionaba conmigo. Si realmente me consideraras como una madre, no me tratarías como una sirvienta. Pero no te trato como una sirvienta. Simplemente pensé que disfrutabas cocinando para la familia. Pensé que te gustaba sentirte útil. Útil. Esa palabra me atravesó como una daga. Durante 5 años había creído que ser útil era mi manera de mantener la paz, de asegurarme un lugar en la vida de mi hijo.
pero ahora entendía que ser útil solo me había convertido en una sombra en mi propia casa. ¿Sabes qué, Marlene? Tienes razón. Me gusta sentirme útil. Por eso voy a ser útil para mí misma por primera vez en años. Renato intervino nuevamente, su frustración ahora evidente en cada línea de su rostro. Mamá, esto no es justo. Sabes que no tenemos el dinero para contratar catering para 25 personas. El depósito del apartamento nuevo nos dejó sin ahorros. ¿Apartamento nuevo? Esta era la primera vez que escuchaba sobre un apartamento nuevo. Mis ojos se entrecerraron mientras procesaba esta información. ¿Desde cuándo estaban planeando mudarse? ¿Y por qué no me habían dicho nada? ¿Qué apartamento nuevo?, pregunté, mi voz cargada de una curiosidad peligrosa. Marlene y Renato intercambiaron una mirada culpable. El tipo de mirada que compartes cuando acabas de revelar algo que se suponía que debía mantenerse en secreto. Bueno, comenzó Renato, bajando la mirada hacia sus zapatos. Íbamos a contarte después de las fiestas. Encontramos un lugar increíble en el centro. 3 habitaciones, vista al mar, gimnasio en el edificio. Suena costoso, observé, manteniendo mi tono neutro aunque mi mente trabajaba a toda velocidad. Bueno, sí, pero vale la pena la inversión. Y no te preocupes, no nos vamos a ir lejos. Solo a 30 minutos de aquí. 30 minutos. Lo suficientemente cerca para seguir usando mi casa como su restaurante personal, pero lo suficientemente lejos para tener su privacidad. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo piensan pagarlo?, pregunté, aunque ya tenía una sospecha sobre la respuesta. Marlene se iluminó súbitamente, como si hubiera encontrado la solución perfecta a todos nuestros problemas. Por eso es tan importante que hagamos una Navidad perfecta. Mi tío Elías es muy generoso cuando está impresionado. Y mi cuñado Enrique tiene conexiones en bienes raíces. Si todo sale bien, podrían ayudarnos con el negocio de Renato. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de la gran celebración navideña. No era sobre familia o tradiciones. Era sobre dinero. Sobre impresionar a los familiares ricos para conseguir favores financieros. Y yo era la pieza clave en su plan de manipulación. Entiendo, murmuré, dejando que el silencio se extendiera mientras ambos esperaban mi respuesta. Entonces necesitan que su Navidad sea perfecta para impresionar a la familia rica. Exactamente, exclamó Marlene, aliviada de que finalmente entendiera la importancia de la situación. Sabía que lo comprenderías. Eres tan inteligente, Susana. Siempre sabes qué es lo correcto. Lo correcto. Durante 5 años, lo correcto había sido sacrificar mi comodidad, mi tiempo, mi dignidad, para hacer que sus vidas fueran más fáciles. Pero ahora tenía una perspectiva completamente diferente sobre qué era lo correcto. Tienes razón, Marlene. Sé exactamente qué es lo correcto. Por eso mi decisión se mantiene. Me voy mañana. La esperanza se desvaneció de sus rostros como agua derramándose. Marlene comenzó a respirar rápidamente, al borde de un ataque de pánico. No puedes hacer esto. No puedes arruinar nuestro futuro por un berrinche. No es un berrinche. Es una decisión bien pensada. ¿Pero qué van a pensar mis familiares cuando lleguen y no haya nadie para recibirlos? ¿Qué van a pensar cuando vean que no hay comida preparada? Van a pensar que su sobrina los invitó sin tener la capacidad de ser anfitriona. Y van a estar en lo correcto. Renato se acercó más, su desesperación ahora palpable. Mamá, por favor. Si realmente necesitas unas vacaciones, podemos posponerlo. Después de Año Nuevo puedes ir donde quieras, por el tiempo que quieras. Te pagamos el viaje, el hotel, todo. Me pagaban el viaje. ¿Con qué dinero?, me preguntaba, si acababan de decir que el depósito del apartamento los había dejado sin ahorros. Pero no importaba. Su oferta llegaba 5 años demasiado tarde. La oferta es tentadora, Renato. Pero ya tomé mi decisión. Esto es chantaje emocional, estalló Marlene, su máscara de dulzura finalmente cayéndose por completo. Estás usando nuestra situación para manipularnos. Chantaje emocional. Las palabras flotaron en el aire como una confesión involuntaria. Porque si yo estaba haciendo chantaje emocional al negarme a ser su empleada gratuita, ¿qué habían estado haciendo ellos durante 5 años?
¿Sabes qué es chantaje emocional, Marlene? Es hacerme sentir culpable cada vez que no quiero cocinar para tus amigas. Es decirme que una buena suegra siempre pone a la familia primero cuando me niego a limpiar después de tus fiestas. Es asumir que mis planes no importan porque estoy jubilada y no tengo nada mejor que hacer, punto. Cada palabra era una bala que daba en el blanco. Vi cómo ambos se encogían ligeramente con cada acusación, porque sabían que era cierto. Todo era cierto. Eso no es lo mismo, balbuceó Marlene, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Tienes razón. No es lo mismo. Porque lo que ustedes han hecho es mucho peor. Ustedes han tomado mi generosidad por garantizada durante años. La cocina se sumió en un silencio tenso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, la respiración agitada de Marlene. Pero lo que más claramente podía escuchar era el sonido de mi propia libertad acercándose. Porque mañana, todo cambiaría. Y ellos no tenían ni idea de cuánto. Esa noche, mientras Marlene y Renato seguían en la sala discutiendo en susurros desesperados, yo me encerré en mi habitación y saqué mi laptop. Era hora de poner en marcha la segunda fase de mi plan. Un plan que había estado gestándose durante meses, desde que descubrí algo que cambió todo mi perspectivo sobre mi querida nuera. 3 meses atrás, mientras limpiaba el estudio de Renato como una tonta, había encontrado una carpeta olvidada entre sus papeles. Una carpeta llena de estados de cuenta, correos electrónicos impresos y documentos legales. Al principio pensé que eran papeles de trabajo, pero algo me llamó la atención. El nombre de Marlene aparecía una y otra vez en transacciones que no entendía. Esa noche, después de que se fueran a dormir, volví al estudio y revisé todo meticulosamente. Lo que encontré me dejó helada hasta los huesos. Marlene había estado gastando dinero que no tenían. Mucho dinero. Tarjetas de crédito a nombre de Renato que él no conocía. Préstamos personales usando la casa como garantía. Compras compulsivas en tiendas de lujo que sumaban más de $50,000 en deudas. Pero eso no era todo. También encontré correos donde Marlene discutía con sus amigas sobre cómo manejar a Renato para que no descubriera sus gastos. Cómo mantenerlo distraído mientras ella seguía comprando. Y lo más escalofriante de todo, un hilo de mensajes donde planeaba convencerlo de vender la casa para invertir en su futuro juntos. Mi casa. La casa donde había vivido durante 30 años. La casa que había pagado con mi trabajo, mis ahorros, mis sacrificios. Marlene quería que Renato la vendiera para pagar sus deudas de shopping compulsivo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, procesando la traición, la manipulación, el engaño. Pero junto con la devastación, comenzó a crecer algo más, una determinación fría y calculada de protegerme. Al día siguiente comencé mi propia investigación silenciosa. Contraté a un detective privado, un hombre discreto que me había recomendado mi abogado años atrás. Le pedí que rastreara todas las actividades financieras de Marlene. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que imaginaba. No solo había estado gastando compulsivamente, sino que también había estado mintiendo sobre su trabajo. Su importante carrera en la boutique era de medio tiempo y apenas le pagaban el salario mínimo. Pero había estado diciéndole a Renato que ganaba 3 veces más de lo que realmente recibía. ¿De dónde sacaba el dinero extra para sus gastos personales? De las tarjetas de crédito secretas, por supuesto. Y había más. Marlene había estado diciendo a sus familiares que nosotros éramos mucho más ricos de lo que realmente éramos. Les había contado que Renato tenía un negocio próspero, que yo tenía una fortuna considerable, que nuestra casa valía el doble de su precio real. Todo mentiras para mantener su imagen de mujer exitosa y bien casada. Ahora, mientras miraba la pantalla de mi laptop en la silenciosa oscuridad de mi habitación, sonreí por primera vez en meses. Porque había tomado medidas que ellos ni siquiera podían imaginar. Primero, había movido todos mis ahorros a una cuenta nueva en un banco diferente. Una cuenta de la cual Renato no sabía nada y a la cual nunca tendría acceso. Después, había consultado con mi abogado sobre cómo proteger la propiedad de la casa. Resulta que había maneras legales muy efectivas de asegurar que nadie pudiera forzarme a venderla. Pero mi golpe maestro había sido contactar a la familia de Marlene directamente. No a todos, solo a los que realmente importaban. Su tío Elías, el exitoso empresario de Colombia. Su cuñado Enrique,
El agente de bienes raíces que supuestamente los iba a ayudar. Su hermana Griselda, que trabajaba en finanzas y tenía una reputación impecable en la familia. Les había enviado correos electrónicos muy educados, presentándome como la suegra preocupada de Marlene. Les había contado que estaba preocupada por la situación financiera delicada de los jóvenes y que quería pedirles consejos sobre cómo ayudar. Por supuesto, había adjuntado por error algunos de los estados de cuenta más alarmantes que había encontrado. Las respuestas no se hicieron esperar. Elías estaba furioso por haber sido engañado sobre la situación real de Marlene. Enrique canceló inmediatamente cualquier plan de ayuda financiera. Griselda estaba tan enojada que amenazó con venir personalmente a poner orden en la vida de su hermana menor. Pero lo mejor de todo era que ninguno de ellos le había dicho nada a Marlene todavía. Esperaban la reunión navideña para confrontarla en persona. Una reunión que ahora no iba a tener la anfitriona que esperaban, ni la comida que habían prometido, ni el ambiente festivo que Marlene había pintado en sus mentiras. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Elías. Señora Susana, después de revisar los documentos que nos envió, mi familia y yo hemos decidido llegar un día antes de lo planeado. Queremos hablar con Marlene sobre algunos asuntos importantes antes de la celebración. ¿Será posible recibirnos el 23 por la mañana? El 23 por la mañana. Exactamente cuando yo estaría empacando mis maletas para mi viaje a Miami. ¡Qué perfecta coincidencia del destino! Respondí rápidamente. Por supuesto, Elías. Será un placer recibirlos. Aunque debo informarle que yo estaré saliendo de viaje ese mismo día, así que Marlene y Renato serán sus anfitriones. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Será exactamente lo que necesitamos. Cerré el laptop y me recosté en mi cama, sonriendo en la oscuridad. Durante 5 años había sido la víctima silenciosa, la suegra sumisa, la empleada gratuita. Pero todo ese tiempo había estado observando, aprendiendo, entendiendo cómo funcionaba realmente mi familia política. Marlene pensaba que era muy inteligente, muy manipuladora, muy astuta. Pero había subestimado gravemente a la mujer mayor que limpiaba su desorden. Había asumido que mi edad y mi aparente docilidad significaban que era indefensa. Mañana por la mañana, mientras ella seguía durmiendo, yo estaría empacando mis maletas. No para ir a Miami, como les había dicho. Mi verdadero destino era un hotel de lujo a solo 1 hora de distancia, donde había reservado una suite con vista al océano para las próximas 2 semanas. Desde allí, sería espectadora de primera fila del colapso del pequeño reino de mentiras que Marlene había construido. Vería cómo su familia descubría sus engaños. Vería cómo Renato finalmente abría los ojos ante la mujer con la que se había casado. Vería cómo todo su mundo perfectamente manipulado se desmoronaba pieza por pieza. Y lo mejor de todo, no tendría que mover un dedo para que sucediera. Marlene había cavado su propia tumba con años de mentiras y engaños. Yo simplemente había quitado la pala de sus manos y le había mostrado a su familia dónde mirar. Afuera, podía escuchar que la discusión en la sala finalmente había terminado. Pasos en las escaleras, puertas que se cerraban, el silencio tenso de una casa llena de conflictos no resueltos. Pero yo dormí profundamente esa noche. Por primera vez en 5 años, dormí con la sonrisa de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega. A las 6 de la mañana, mi despertador sonó como el canto de la libertad. Me levanté con una energía que no había sentido en años. Me duché tranquilamente y comencé a empacar mis maletas. Cada prenda que doblaba era un paso más hacia mi independencia. Cada objeto que guardaba era una declaración silenciosa de que ya no era la empleada de nadie. Marlene y Renato aún dormían. Podía escuchar sus respiraciones profundas desde el pasillo mientras bajaba mis maletas por las escaleras. Había preparado una nota que dejé en la mesa de la cocina, junto a las llaves de repuesto de la casa. Una nota breve pero precisa. He decidido adelantar mi viaje. La casa queda en sus manos. Que disfruten su Navidad perfecta. Susana. Lo que no mencionaba en la nota era que había hecho algunos preparativos adicionales antes de irme. Como vaciar completamente la despensa y el refrigerador. Después de todo, si iban a ser anfitriones de 25 personas, necesitarían aprender a ser responsables de la compra de alimentos. También había guardado toda mi vajilla buena, mis manteles elegantes y mis decoraciones navideñas en mi habitación bajo llave. Si querían impresionar a la familia rica,
Tendrían que conseguir sus propios suministros. Pero mi toque final había sido cancelar el servicio de limpieza que venía 2 veces por semana. Un servicio que yo pagaba desde hacía años, pero que Marlene siempre se adjudicaba el crédito de tener una casa siempre impecable. A partir de hoy, ella podría experimentar lo que realmente significaba mantener una casa limpia por cuenta propia. El taxi llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Mientras el conductor cargaba mis maletas, eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante 3 décadas. Una casa que había sido mi refugio, luego mi prisión, y ahora, nuevamente, sería mi fortaleza. Porque aunque me iba temporalmente, esta seguía siendo mi casa, y yo tenía todos los planes para recuperarla completamente. El hotel donde me hospedé era todo lo que había soñado durante mis años de servicio doméstico forzado. Una suite amplia con vista al mar, servicio de habitaciones las 24 horas, y lo más importante, silencio absoluto. Nadie me gritando desde la cocina, nadie esperando que apareciera con café recién hecho, nadie asumiendo que mi tiempo no tenía valor. Había programado todo cuidadosamente. Sabía que Marlene no se levantaría hasta las 10, como siempre hacía los fines de semana. Para entonces, yo ya estaría instalada en mi suite, tomando un desayuno que no había tenido que preparar yo misma, viendo las noticias matutinas sin interrupciones. Mi teléfono comenzó a sonar a las 10:47 de la mañana. Renato, por supuesto. Mamá, ¿dónde estás? Encontramos tu nota, pero ¿por qué adelantaste el viaje? Su voz sonaba confundida, aún adormilada. Probablemente acababa de descubrir que la despensa estaba vacía y que no había nadie para preparar su desayuno de fin de semana. Buenos días, Renato. Decidí que no tenía sentido prolongar lo inevitable. Ustedes tienen mucho que hacer para prepararse, y yo tengo muchas ganas de descansar. Pero mamá, esto es muy repentino. Marlene está bastante alterada. Alterada. Qué manera tan diplomática de decir que estaba teniendo una crisis de pánico total al darse cuenta de que realmente tendría que hacerse cargo de su propia vida. Estoy segura de que se las arreglará perfectamente. Después de todo, es una mujer muy capaz. Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces de fondo, Marlene hablando atropelladamente con tono histérico. ¿Podrías al menos decirnos dónde estás? En caso de emergencia. Estoy segura y bien ubicada. Eso es todo lo que necesitan saber. Mamá, por favor. Sé que estás molesta, pero esto es extremo. La familia de Marlene llega en 2 días y no sabemos cómo. Renato, lo interrumpí con firmeza. Tú tienes 32 años. Marlene tiene 29. Son adultos completamente funcionales. Estoy segura de que pueden resolver sus propios problemas sin depender de una mujer de 66 años. Otra pausa. Esta vez más larga. Está bien, suspiró finalmente. Pero prométeme que estarás bien. ¿Y cuándo vas a volver? Volveré cuando esté lista. Disfruten su Navidad. Colgué antes de que pudiera seguir insistiendo. Inmediatamente puse el teléfono en modo silencioso. Sabía que las siguientes horas serían un bombardeo constante de llamadas y mensajes desesperados, pero yo había esperado 5 años para este momento de paz. No iba a permitir que me lo arruinaran. Desde la ventana de mi suite, podía ver el océano extendiéndose hasta el infinito. Las olas rompían suavemente contra la playa, hipnóticas y tranquilas. Por primera vez en años, no había una lista mental de tareas que completar, comidas que preparar o mesas que limpiar. Solo existía el momento presente y mi propia libertad recién conquistada. Pedí almuerzo al servicio de habitaciones, langosta termidor, algo que nunca habría cocinado para mí misma porque habría parecido demasiado extravagante según los estándares de austeridad que Marlene había impuesto en mi propia casa. La comida llegó en un carrito elegante, servida en porcelana fina, con una rosa fresca en un pequeño florero. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, mi teléfono parpadeaba constantemente con notificaciones silenciadas. Podía imaginar la desesperación creciente en mi casa. La realización gradual de que realmente tendría que hacer las compras, planificar los menús, limpiar la casa, y todo sin su empleada doméstica de confianza. Pero lo mejor estaba por venir. Porque mañana por la mañana, exactamente cuando yo había calculado, la familia de Marlene comenzaría a llegar.
y no encontrarían la Navidad perfecta que ella les había prometido. En su lugar, encontrarían la realidad cruda de quién era realmente la mujer que había estado viviendo de mentiras durante años. A las 3 de la tarde, finalmente revisé mis mensajes. Había 17 llamadas perdidas de Renato, 31 de Marlene, y una avalancha de mensajes de texto que escalaban desde la confusión hasta la súplica hasta la indignación. Pero el mensaje que realmente me interesaba era uno que había llegado de Elías a mediodía. Señora Susana, mi familia y yo llegamos mañana a las 8 de la mañana como acordamos. Esperamos con ansias conocerla personalmente y tener esa conversación importante con Marlene. Gracias por su hospitalidad. Hospitalidad. Si él supiera que para mañana a las 8 de la mañana, la única hospitalidad que encontrarían sería la de Marlene tratando de explicar por qué la casa estaba vacía, por qué no había comida preparada, y por qué la suegra generosa de la que tanto había hablado había desaparecido misteriosamente. Respondí a Elías. Lamento informarle que tuve que adelantar mi viaje por compromisos familiares inesperados. Marlene y Renato estarán encantados de recibirlos. Estoy segura de que tendrán mucho de qué hablar. Su respuesta llegó inmediatamente. Entiendo perfectamente. De hecho, será mejor así. Algunas conversaciones se tienen mejor en privado. Privado. Exactamente lo que necesitaban. Una conversación privada entre una mujer que había estado mintiendo durante años y una familia que finalmente conocía la verdad sobre sus engaños financieros. Esa tarde, mientras disfrutaba de un masaje en el spa del hotel, me permití imaginar la escena que se desarrollaría mañana por la mañana. Marlene y Renato despertando con pánico, corriendo a última hora al supermercado, tratando desesperadamente de crear la ilusión de hospitalidad que habían prometido. Y luego, a las 8 en punto, el sonido del timbre anunciando la llegada de la familia que venía a cobrar cuentas pendientes. No pude evitar sonreír mientras el masajista trabajaba los nudos de tensión que habían estado en mis hombros durante 5 años. Nudos que finalmente comenzaban a deshacerse, uno por uno, igual que las mentiras de Marlene. El día 23 amaneció con un cielo despejado y mi teléfono explotando con llamadas. Había dormido profundamente, pero despertó con la primera llamada de Renato a las 6:30 de la mañana. No contesté. A las 6:45 era Marlene, luego Renato otra vez, luego Marlene, en un ciclo desesperado que me divirtió más de lo que debería haberme divertido. Mientras desayunaba tranquilamente huevos Benedict con salmón ahumado en la terraza de mi suite, decidí revisar los mensajes de voz que habían estado acumulándose. El primero era de Renato, grabado obviamente mientras manejaba con prisa. Mamá, por favor contesta. Marlene está histérica. No sabemos qué preparar para el desayuno de 25 personas. El supermercado abre hasta las 8 y la familia llega exactamente a esa hora. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, llámanos. El segundo era de Marlene, y su voz sonaba completamente quebrada. Susana, sé que estás enojada conmigo, y entiendo por qué. Pero por favor, no me hagas quedar mal delante de mi familia. Ellos han viajado desde muy lejos. Mi tío Elías viene desde Colombia. Griselda canceló planes importantes. No sé cocinar para tanta gente. No sé ni por dónde empezar. Te prometo que después hablamos y arreglamos todo, pero ahora necesito tu ayuda desesperadamente. Interesante. Por primera vez en 5 años, Marlene admitía que me necesitaba. Por primera vez, no era una orden disfrazada de petición, sino una súplica genuina. Pero había llegado demasiado tarde. El tercer mensaje era aún mejor. Marlene otra vez, pero ahora llorando. Susana, acabo de revisar la despensa y el refrigerador. Está todo vacío. ¿Por qué no hay nada? ¿Cómo voy a dar de desayunar a mi familia? ¿Dónde está la vajilla buena? ¿Dónde están los manteles de Navidad? Por favor, al menos dime dónde guardaste todo. Solo eso, por favor. Ah, sí. La realización de que mantener una casa requiere planificación, esfuerzo y dinero real. La comprensión tardía de que la comida no aparece mágicamente en los refrigeradores, que las mesas no se ponen solas, que las decoraciones no se instalan por arte de magia. Pero el mensaje que realmente esperaba llegó a las 7:15 de la mañana. Era de una voz que no reconocí, pero que hablaba con autoridad. Señora Susana, habla Elías, el tío de Marlene. Llegamos temprano al aeropuerto y decidimos venir directamente a su casa.
Esperamos estar allí en 15 minutos. Tengo muchas ganas de conocerla y de tener esa conversación que hemos estado planeando. Perfecto. Llegarían exactamente cuando Marlene y Renato estaban en su momento de máximo pánico, con la casa vacía, sin comida, sin preparativos, y sin la suegra mágica que siempre resolvía todos sus problemas. A las 8:20 de la mañana, mi teléfono sonó. Esta vez contesté. «Mamá», la voz de Renato sonaba temblorosa, al borde del colapso nervioso. «¿Puedes hablar?» «Buenos días, Renato». «Claro, puedo hablar. ¿Cómo está yendo su mañana?» «Mamá, por favor, no hagas esto. La familia de Marlene acaba de llegar y no tenemos nada que ofrecerles. Literalmente nada. Marlene está llorando en el baño y yo no sé qué hacer». «¿Ya les explicaste la situación?» «¿Qué situación? ¿Cómo les explico que mi madre decidió irse de vacaciones justo cuando más la necesitábamos?» «Cuando más la necesitaban. No cuando yo necesitaba respeto, comprensión o un simple gracias por 5 años de servicio. Solo cuando ellos me necesitaban. Diles la verdad, Renato, que durante 5 años dieron por sentado que yo sería su empleada doméstica gratuita, y que finalmente decidí que merecía unas vacaciones. Mamá, ellos no entienden español muy bien. No puedo explicarles algo tan complicado. Entonces busca un traductor. O aprende a comunicarte mejor. Estoy segura de que lo resolverás». Podía escuchar voces de fondo, múltiples conversaciones en lo que sonaba como una mezcla de pánico y confusión. Alguien hablaba en español con tono severo, probablemente Elías preguntando dónde estaba la anfitriona principal. «¿Al menos puedes decirnos dónde compraste siempre la comida? ¿Qué solías preparar para ocasiones especiales? Cualquier cosa que nos ayude». «Renato, yo no compraba siempre nada. Yo planificaba con semanas de anticipación, investigaba recetas, hacía listas detalladas, comparaba precios y dedicaba días enteros a la preparación. No era magia. Era trabajo. Mucho trabajo». El silencio del otro lado me dijo que finalmente estaba empezando a entender la magnitud de lo que había estado ignorando durante años. «Mira», continuó con voz más pequeña, «sé que hemos sido desconsiderados. Pero ahora mismo necesito soluciones prácticas. ¿Qué hago con 25 personas hambrientas en mi sala? Ordena comida a domicilio. Llama a restaurantes. Ve al supermercado. Haz lo que hacen todos los adultos responsables cuando tienen invitados. Pero es Navidad. Todo está cerrado o súper ocupado. Los restaurantes no tienen disponibilidad. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de invitar a 25 personas, sin consultar con la persona que esperabas que hiciera todo el trabajo». En ese momento escuché una voz nueva en el fondo, hablando en español con tono muy serio. Elías, claramente, pidiendo explicaciones sobre la situación. «Mamá, el tío de Marlene quiere hablar contigo. Dice que necesita entender qué está pasando aquí. Me encantaría hablar con él, pero estoy de vacaciones. Dile que Marlene puede explicarle todo perfectamente. Después de todo, ella fue quien organizó esta reunión. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. Él está muy confundido y un poco molesto. Creo que puede ayudarnos a resolver esto». Ayudarnos. Nuevamente, todo se trataba de ayudar a ellos. Nunca se trataba de lo que yo necesitaba, lo que yo merecía, o cómo me habían hecho sentir durante años. «Renato, escúchame muy bien. Durante 5 años, cada vez que necesitaste algo, yo estuve allí. Cada vez que Marlene quiso impresionar a alguien, yo hice el trabajo. Cada vez que tuvieron problemas, yo fui la solución. Hoy, por primera vez en media década, ustedes tienen que resolver sus propios problemas. Y eso no es mi responsabilidad». «Pero es mi familia», gritó, finalmente perdiendo la compostura. «Es tu nieto quien va a quedar mal parado». Su nieto. Por supuesto, ahora apelaba al chantaje emocional máximo. Pero había un problema con su lógica. «¿Qué nieto, Renato?». La pregunta cayó como una bomba. Hubo un silencio largo y tenso. «Bueno, en el futuro, cuando Marlene y yo». Ahí está el problema. Todos son planes futuros, promesas vagas,
expectativas que yo debería cumplir basándome en posibilidades. Pero nunca hay consideración por lo que yo necesito ahora. En ese momento, escuché claramente la voz de Elías hablando en inglés, dirigiéndose obviamente a Renato. Young man, I need to understand what kind of family organization you have here. Where is the woman of the house? Where is the grandmother who invited us? La mujer de la casa. La abuela que los invitó. Elías claramente había entendido, por las conversaciones con Marlene, que yo era la matriarca que organizaba estas reuniones. La anfitriona principal. La persona responsable de la hospitalidad familiar. Y ahora no había nadie. Solo dos adultos confundidos que finalmente se enfrentaban a las consecuencias de sus propias decisiones. Mamá, por favor, al menos habla con él. Explícale que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Renato. Hay una realidad que ustedes se negaron a ver durante años. Y esa realidad es que sin respeto mutuo, no hay familia funcional. Colgué. Esta vez, apagué completamente el teléfono. Era hora de la segunda fase de mi plan. Después de apagar el teléfono, me dirigí al centro de negocios del hotel. Era hora de implementar la parte más deliciosa de mi plan. Durante meses había estado preparando esto, y ahora era el momento perfecto para ejecutarlo. Me senté frente a una computadora y abrí mi correo electrónico. Tenía varios mensajes nuevos de la familia de Marlene, todos llegados en las últimas 2 horas. El primero era de Griselda, la hermana financieramente responsable. Estimada Susana, acabamos de llegar a su casa y la situación es bastante confusa. Marlene nos dijo que usted se fue de emergencia, pero no entendemos por qué la casa parece deshabitada. No hay comida, no hay preparativos navideños, y francamente, la actitud de Marlene es muy extraña. Podríamos hablar por teléfono. El segundo mensaje era de Elías, y su tono era considerablemente más serio. Señora Susana, respeto que haya tenido que viajar por emergencia, pero necesito entender qué está pasando en esta casa. Marlene no puede explicar coherentemente dónde está la comida que prometió, porque no hay decoraciones navideñas, o incluso porque no sabía que usted no estaría aquí. Esto no coincide para nada con la imagen que ella nos pintó de la situación familiar. Por favor, contácteme urgentemente. Perfecto. Era exactamente la apertura que había estado esperando. Respondí a ambos correos con un mensaje cuidadosamente construido. Queridos Elías y Griselda, lamento profundamente la confusión. Me vi obligada a adelantar mi viaje debido a circunstancias que prefiero no discutir por correo. Sin embargo, creo que es importante que ustedes entiendan la verdadera situación de Marlene y Renato antes de continuar con los planes navideños. Los documentos que les envié anteriormente reflejan solo una parte de la realidad financiera. Si realmente quieren ayudar a Marlene, sugiero que tengan una conversación muy franca con ella sobre sus hábitos de gasto y sus expectativas poco realistas sobre el apoyo familiar. Con cariño, Susana. Envié el mensaje y esperé. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, mi teléfono del hotel sonó. Era la recepción. Señora, tiene una llamada de larga distancia. Un señor Elías dice que es urgente. Pásamela, por favor. La voz de Elías sonaba tensa pero controlada. Señora Susana, gracias por atender mi llamada. Necesito hacerle algunas preguntas directas sobre mi sobrina. Por supuesto, Elías. Soy toda oídos. Primero, es cierto que Marlene le ha estado pidiendo que cocine y limpie para todas sus reuniones familiares. Así es. Durante los últimos 5 años, cada vez que ustedes han venido o cuando ella tiene invitados, yo me he encargado de toda la preparación. Y cuando ella nos contaba sobre las cenas elaboradas y los eventos perfectos, ella los organizaba o usted. Yo planeaba todo desde cero. Marlene se llevaba el crédito. Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces de fondo, claramente Elías discutiendo con alguien en español. Segunda pregunta, ¿los estados financieros que nos envió son reales? Completamente reales. Los obtuve directamente de los archivos personales de mi hijo. ¿Y Marlene sabe que usted descubrió sus deudas? No. Hasta hoy, ella no tenía idea de que yo sabía sobre sus gastos secretos o sus mentiras sobre sus ingresos. Entiendo. Su voz se había vuelto fría como el hielo. Una pregunta más.
¿Por qué decidió irse exactamente ahora? Porque me cansé de ser tratada como empleada doméstica en mi propia casa. Marlene asumió que yo cocinaría para 25 personas sin siquiera preguntarme si estaba disponible o dispuesta. El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente, Elías habló con una voz que destilaba decepción y enojo contenido. Señora Susana, mi familia le debe una disculpa. Marlene nos ha estado mintiendo durante años. Nos pintó una imagen de ustedes como una familia próspera donde ella era la organizadora perfecta. Nos pidió ayuda financiera para expandir el negocio de Renato, cuando aparentemente el dinero era para pagar sus deudas de shopping compulsivo. Me temo que sí. Y nosotros, como tontos, estábamos dispuestos a ayudar porque creíamos que ella había demostrado ser responsable y exitosa. Cuando en realidad, usted ha sido la que ha mantenido todo funcionando mientras ella se llevaba el crédito. No esperaba que ustedes supieran la verdad. Pues ahora la sabemos. Y permíteme decirte que mi familia no tolera este tipo de engaños. Marlene va a tener que dar explicaciones muy serias. Podía imaginar la escena en mi casa, una Marlene desesperada tratando de explicar por qué no había comida, por qué la casa estaba desorganizada, por qué no sabía cocinar para la familia que había invitado. Y ahora, encima de todo, teniendo que enfrentar a un tío que conocía todos sus secretos financieros. Elías, si me permite sugerir algo. Por favor. Creo que sería beneficioso para Marlene enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Ha vivido en una burbuja de privilegio donde otros resolvían sus problemas. Tal vez es hora de que aprenda a ser verdaderamente independiente. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, tengo noticias para ella que van a cambiarle la perspectiva drásticamente. ¿Puedo preguntar qué tipo de noticias? El supuesto apoyo financiero que ella esperaba de la familia para el negocio de su esposo. Bueno, eso dependía completamente de que ella demostrara ser fiscalmente responsable y transparente. Después de ver estos documentos y la situación actual, puedo asegurarte que no habrá ningún apoyo. Mi sonrisa se hizo más amplia. Entiendo. Pero hay más. Mi cuñado Enrique, que iba a ayudarlos con conexiones de bienes raíces, también está muy disgustado. Aparentemente, Marlene le había pedido que evaluara algunas propiedades para inversión, incluyendo la casa donde ustedes viven. ¿Sabía usted sobre esto? Esto era nuevo. No sabía que Marlene había llegado tan lejos como para pedirle a Enrique que evaluara mi casa para venta. La traición era aún peor de lo que había imaginado. No sabía sobre eso. Bueno, pues Enrique está furioso. Él invirtió tiempo y recursos evaluando propiedades basándose en información falsa sobre la situación financiera de Marlene. Se siente completamente engañado. Como todos ustedes, imagino. Exactamente. Lo que me lleva a mi punto principal. Mi familia ha decidido que esta Navidad perfecta va a convertirse en una intervención familiar. Marlene va a tener que explicar cada mentira, cada engaño, cada manipulación. Una intervención familiar. Esto era incluso mejor de lo que había planeado. No solo Marlene tendría que enfrentar el desastre logístico de no tener comida o preparativos, sino que también tendría que rendir cuentas ante toda su familia sobre años de engaños. ¿Y qué hay de los otros familiares? Todos están al tanto de la situación. Griselda ya está revisando todos los documentos financieros que usted nos envió. Evelyn está llamando a otros miembros de la familia para informarles sobre la situación real. Para la hora de la cena, toda la familia va a conocer la verdad sobre Marlene. Y ella lo sabe. Todavía no, pero está a punto de saberlo. Podía escuchar voces elevándose en el fondo de la llamada. Claramente, las cosas se estaban intensificando en mi casa. Señora Susana, tengo que regresar a enfrentar esta situación. Pero quiero que sepa que mi familia la respeta enormemente por haber soportado esto durante tanto tiempo, y por haber tenido la dignidad de alejarse cuando ya no pudo más. Gracias, Elías. Eso significa mucho para mí. Una cosa más, cuando esté lista para regresar, esperamos poder conocerla apropiadamente. La verdadera Susana, no la empleada que Marlene pretendía que fuera. Será un placer. Colgué y me recosté en mi silla, sintiendo una satisfacción profunda y cálida. En mi casa,
El mundo de mentiras de Marlene se estaba desmoronando pieza por pieza, exactamente como había planeado. Pero lo mejor estaba aún por venir. Esa tarde decidí que era momento de verificar personalmente cómo se desarrollaba mi obra maestra. Contraté un servicio de chofer discreto y le pedí que me llevara a dar una vuelta por mi vecindario. No para intervenir, por supuesto, sino simplemente para observar desde una distancia segura el resultado de años de planificación silenciosa. Cuando llegamos a mi calle, la escena que encontré superó incluso mis expectativas más optimistas. Había 3 carros estacionados en mi entrada, que reconocí como los vehículos de alquiler de la familia de Marlene. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las múltiples bolsas del supermercado esparcidas en el porche delantero, claramente abandonadas en medio de algún tipo de crisis. «Pare aquí», le dije al chofer, «pero manténgase a una distancia donde no puedan vernos». Desde mi posición privilegiada, podía ver figuras moviéndose frenéticamente detrás de las ventanas de mi sala de estar. De vez en cuando, alguien salía al patio trasero, hablando por teléfono con gestos dramáticos. Era como ver una telenovela en tiempo real, pero 1000 veces más satisfactorio porque conocía todos los secretos que los personajes estaban a punto de descubrir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Señora Susana, habla Griselda. ¿Podría llamarme cuando tenga un momento? Necesito hacerle algunas preguntas sobre documentos adicionales». Llamé inmediatamente. Griselda contestó al primer tono, y su voz sonaba tensa pero profesional. «Señora Susana, gracias por llamar. Estoy revisando la situación financiera de mi hermana y... bueno, es peor de lo que pensábamos». «¿En qué sentido?» «Acabo de descubrir que ella ha estado usando el nombre y la información crediticia de Renato para abrir cuentas que él no conoce. Esto podría ser considerado fraude de identidad». Esto era nuevo para mí. Había descubierto las tarjetas de crédito secretas, pero no sabía que Marlene había llegado al extremo de usar la identidad de mi hijo sin su conocimiento. «Renato lo sabe. Acabamos de decírselo hace una hora». Su reacción fue intensa. Podía imaginar. Mi hijo, que siempre había sido meticuloso con sus finanzas, descubriendo que su esposa había estado comprometiendo su crédito y su reputación financiera sin su consentimiento. ¿Cómo está manejando la información? Honestamente, creo que está en shock. Sigue repitiendo que debe haber un malentendido, que Marlene nunca haría algo así intencionalmente. Pero los documentos no mienten. No, no mienten. Señora Susana, tengo que preguntarle algo delicado. ¿Usted sabía que Marlene le había dicho a nuestra familia que ustedes estaban considerando hacerla beneficiaria de su testamento? Esta pregunta me golpeó como un rayo. ¿Qué? Sí. Marlene nos contó que usted la quería tanto que estaba planeando dejarle la casa y una parte significativa de sus ahorros. Usó eso como garantía para algunos de los préstamos que pidió. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Marlene no solo había estado mintiendo sobre su situación financiera actual, sino que también había estado especulando con mi muerte y mi herencia para obtener crédito. Griselda, puedo asegurarte que eso es completamente falso. Mi testamento no incluye a Marlene como beneficiaria de nada. Lo imaginé. Pero ella usó esa historia para convencer a algunos prestamistas familiares de que era una inversión segura prestarle dinero. Prestamistas familiares. Sí. Algunos primos nuestros que viven en Estados Unidos. Les pidió prestado más de $20,000 usando su supuesta herencia futura como garantía. $20,000. En deudas que yo, supuestamente, iba a cubrir con mi muerte. Era tan retorcido, tan calculadamente malicioso, que por un momento me quedé sin palabras. Ellos saben la verdad ahora. Se lo estoy explicando en este momento. Como puedes imaginar, no están contentos. Podía escuchar voces elevándose en el fondo de nuestra conversación. Claramente, las confrontaciones estaban escalando dentro de mi casa. Griselda, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo está reaccionando Marlene a todas estas revelaciones? Hubo una pausa larga. Ella está en negación completa. Sigue insistiendo en que todo es un malentendido, que los documentos están mal interpretados, que usted está siendo vengativa porque se sintió excluida de los planes navideños. Por supuesto.
Incluso confrontada con evidencia irrefutable de sus mentiras y manipulaciones, Marlene todavía trataba de hacerse la víctima. ¿Y el resto de la familia cómo lo está tomando? Mal. Muy mal. Mi tío Elías está furioso porque él iba a invertir en el supuesto negocio de Renato basándose en información completamente falsa. Evelyn está enojada porque ella había planeado mudarse cerca de ustedes para estar cerca de la familia próspera y estable que Marlene le había descrito. Enrique se siente completamente engañado sobre las evaluaciones de propiedades. ¿Y la Navidad? ¿Qué pasó con los planes de celebración? Griselda se rió amargamente. ¿Qué Navidad? Marlene ordenó pizza para 25 personas porque no sabía cocinar nada más. Estamos comiendo sobre servilletas de papel porque no puede encontrar los platos buenos. Y en lugar de celebrar, estamos teniendo la confrontación familiar más intensa de nuestras vidas. Pizza para 25 personas en la gran celebración navideña que se suponía que iba a impresionar a la familia rica. La ironía era deliciosa. ¿Sabes qué es lo más triste?, continuó Griselda. Marlene sigue preguntando cuándo va a volver usted. Sigue creyendo que de alguna manera va a poder manipularla para que regrese y arregle todo este desastre. ¿Y qué le han dicho? La verdad, que después de 5 años de abuso emocional y manipulación, usted finalmente tuvo el valor de poner límites. Y que nosotros, como familia, la respetamos por eso. Sentí una calidez extenderse por mi pecho. Por primera vez en años, había personas que entendían y validaban mi posición. Griselda, ¿puedo preguntar qué planean hacer ahora? ¿Se van a quedar para Navidad? Algunos se van mañana. Esta no es la reunión familiar que esperábamos, y francamente, no queremos ser parte del drama que Marlene creó. Pero unos pocos nos vamos a quedar para asegurarnos de que ella entienda las consecuencias de sus acciones. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, para empezar, todos los préstamos familiares van a ser cancelados inmediatamente. Ella tendrá que encontrar manera de devolver el dinero que ya recibió. El apoyo financiero para el negocio de Renato obviamente ya no existe. Y vamos a tener que informar a otros miembros de la familia sobre su patrón de mentiras para protegerlos de futuras manipulaciones. Era justicia poética. Marlene había construido su vida sobre una red de mentiras y manipulaciones, y ahora esa red se estaba desmoronando espectacularmente. ¿Y Renato? ¿Cómo está procesando todo esto? Esa es la parte más triste. Creo que realmente no sabía nada sobre las mentiras de Marlene. Está devastado. Sigue diciendo que pensó que se había casado con una mujer diferente. Mi pobre hijo. A pesar de todo, aún sentía dolor por su confusión y desilusión. Pero también sabía que esta era la única manera de que abriera los ojos a la realidad de su matrimonio. Griselda, hay algo más que debo contarte. ¿Qué? Cuando regrese a casa, y voy a regresar pronto, voy a hacer algunos cambios importantes. Marlene ya no va a tener acceso libre a mi casa. Habrá nuevas reglas, nuevos límites, y nuevas consecuencias por falta de respeto. Me parece perfecto. Es hora de que ella aprenda a vivir en el mundo real. Colgué el teléfono y le pedí al chofer que me llevara de regreso al hotel. Había visto suficiente por hoy. Mañana sería el día de mi regreso triunfal. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría pero brillante, como si el universo hubiera decidido bendecir mi día de regreso triunfal. Me levanté temprano, empaqué mis maletas con calma, y me preparé para la confrontación final que había estado planeando durante meses. Antes de salir del hotel, hice una última llamada. Esta vez a mi abogado. Roberto, soy Susana. ¿Están listos todos los documentos que discutimos? Perfectamente listos, Susana. Los cambios en el testamento están notariados, la modificación en la escritura de la casa está registrada y los nuevos acuerdos de residencia están preparados para tu firma. Perfecto. Nos vemos en 1 hora en mi casa. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en Nochebuena? Roberto, no hay momento más perfecto. Es hora de que mi familia aprenda el verdadero significado de la gratitud. El taxi me dejó en mi entrada a las 10 de la mañana. Los carros de alquiler seguían allí, pero ahora había una energía diferente en el aire. Menos frenética, más tensa. Como la calma antes de una tormenta que todos saben que está llegando. Abrí la puerta con mi llave,
y el silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar voces amortiguadas desde la cocina, pero se detuvieron abruptamente cuando mis tacones resonaron en el piso de mármol del vestíbulo. «¿Susana?». La voz de Renato sonaba incrédula, casi esperanzada. «Sí, ya regresé». Los pasos se precipitaron hacia mí desde múltiples direcciones. Primero apareció Renato, con ojeras profundas y el cabello despeinado, claramente habiendo pasado días sin dormir bien. Detrás de él venía Marlene, pero era una Marlene que nunca había visto antes. Sin maquillaje, con la ropa arrugada, los ojos hinchados de llorar. «Mamá». Renato se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo abruptamente cuando vio mi expresión. «Gracias a Dios que regresaste. Tenemos que hablar». «Oh, vamos a hablar. Pero no solos». En ese momento aparecieron los miembros de la familia de Marlene. Elías, con su presencia imponente y su rostro serio. Griselda, con una carpeta llena de documentos. Evelyn y Enrique, ambos con expresiones de profunda decepción. «Señora Susana». Elías se acercó y me extendió la mano respetuosamente. «Es un honor conocerla finalmente. Lamentamos profundamente haberla conocido bajo estas circunstancias». «El honor es mío, Elías. Y no se preocupen por las circunstancias. A veces la verdad necesita salir a la luz de manera dramática». Marlene finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. «Susana, por favor, tenemos que aclarar todo este malentendido. Mi familia está confundida por algunos documentos que aparentemente…». «No hay malentendidos, Marlene. Hay hechos. Y es hora de que todos conozcamos los hechos completos». En ese momento, el timbre sonó. Era Roberto, mi abogado, llegando puntualmente como había prometido. «Perfecto timing», murmuré, dirigiéndome a abrir la puerta. «Roberto, gracias por venir. Creo que todos estamos listos para la conversación que hemos estado posponiendo durante años». Roberto entró con su portafolio profesional, vestido impecablemente a pesar de ser Nochebuena. Su presencia inmediatamente cambió la dinámica de la habitación, agregando un peso legal y oficial que hizo que todos se enderezaran. «Buenos días», saludó profesionalmente. «Soy Roberto Mendoza, abogado de la señora Susana. Entiendo que hay algunos asuntos familiares y financieros que necesitan clarificación». Marlene palideció aún más. «¿Por qué hay un abogado aquí?». «Porque después de 5 años de abuso emocional, manipulación financiera y falta total de respeto, he decidido que necesito protección legal», respondí con calma glacial. «¿Protección legal? ¿De qué?». Renato sonaba genuinamente confundido. «De los intentos de tu esposa de usar mi muerte futura como garantía para préstamos. De sus planes para convencerte de vender mi casa para pagar sus deudas de shopping compulsivo. De su uso no autorizado de tu información crediticia. Necesito continuar». El silencio que siguió fue absoluto. Marlene se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo que su mundo de mentiras había colapsado completamente. Roberto abrió su portafolio. «Señora Susana, procedemos con la lectura de los nuevos documentos. Por favor». «Muy bien. Primero, los cambios testamentarios. La señora Susana ha modificado su testamento para asegurar que la propiedad de esta casa nunca pueda ser vendida o hipotecada sin su consentimiento explícito, incluso después de su muerte. La casa será transferida a un fideicomiso familiar que protege los intereses de Renato, pero prohíbe cualquier especulación financiera». Marlene comenzó a llorar silenciosamente. Renato lucía conmocionado, pero también, por primera vez, genuinamente avergonzado. Segundo, los nuevos términos de residencia. Marlene ya no tiene derechos de acceso irrestricto a esta propiedad. Cualquier visita debe ser coordinada con anticipación y aprobada por la señora Susana. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Renato con voz temblorosa. «Significa que tu esposa ya no puede entrar a mi casa cuando se le ocurra, dar órdenes sobre mi comida y mi tiempo, o asumir que yo voy a ser su empleada doméstica». «Mamá, yo nunca supe que ella…». «¿Nunca supiste? En 5 años nunca notaste que cada vez que tenían invitados, yo hacía todo el trabajo mientras ella se llevaba el crédito? ¿Nunca te preguntaste por qué tu esposa nunca cocinaba ni limpiaba, pero siempre hablaba de lo perfecta anfitriona que era?» Renato bajó la cabeza, finalmente enfrentando años de ceguera voluntaria.
Elías se acercó a Marlene, su voz cargada de decepción paternal. Marlene, nuestra familia te dio oportunidades, confianza y apoyo basándonos en mentiras. Nos hiciste cómplices involuntarios de tu falta de respeto hacia una mujer que merecía nuestra admiración, no nuestro desprecio. Tío, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Mentir sobre tus ingresos? ¿Usar el nombre de Renato para obtener crédito? ¿Prometer herencias que no te pertenecían? ¿Tratar a tu suegra como sirvienta? Marlene no tenía respuesta. Por primera vez en 5 años, no tenía manipulación, excusa o deflexión que ofrecer. Hay una cosa más, continué, mirando directamente a Marlene. Vas a devolver cada centavo que pediste prestado usando mentiras sobre mi supuesta herencia. Vas a disculparte personalmente con cada miembro de la familia que engañaste. Y vas a aprender a vivir dentro de tus posibilidades reales, no en la fantasía que construiste a mi costa. ¿Y si no lo hace?, preguntó Griselda. Entonces enfrentará las consecuencias legales apropiadas por fraude de identidad y obtención fraudulenta de crédito. Roberto cerró su portafolio. Los documentos están listos para firma cuando ustedes estén preparados. Me dirigí a toda la familia reunida en mi sala. Durante 5 años, sacrifiqué mi dignidad creyendo que mantenía unida a la familia. Pero aprendí algo importante. Una familia construida sobre falta de respeto y manipulación no es una familia en absoluto. Es una estructura tóxica que lastima a todos los involucrados. Miré específicamente a Renato. Hijo, te amo. Pero tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Uno que permite que su esposa abuse de su madre, o uno que defiende el respeto y la honestidad en su familia. Finalmente, miré a Marlene. Y tú tienes que decidir si quieres ser una adulta responsable que enfrenta las consecuencias de sus acciones, o seguir siendo una niña manipuladora que espera que otros resuelvan los problemas que ella misma crea. El reloj marcaba mediodía en Nochebuena. Afuera, otras familias estarían preparando celebraciones llenas de amor genuino y respeto mutuo. Ahora, dije con una sonrisa que había estado guardando durante meses, los que quieran quedarse para una Navidad basada en honestidad, respeto y gratitud real, son bienvenidos. Los que prefieran seguir viviendo en fantasías y manipulaciones, pueden irse. Por primera vez en 5 años, yo tenía el control total de mi casa, mi vida y mi futuro. Y nunca había sentido una libertad tan dulce.